Hola, bienvenidos. No eres tú, soy yo. Un espacio donde dejamos de culpar al mundo y empezamos a mirarnos de frente. Aquí tocamos esos temas e historias que nos duelen, nos sacuden, nos transforman y nos hacen pensar que algo tiene que cambiar. Y ese algo soy yo. Bienvenidos a este nuevo episodio en donde una vez más vamos a apagar el piloto automático y nos vamos a permitir ir adentro. Ese es el objetivo de este podcast, en donde reconocemos que no es allá afuera, sino que somos nosotros mismos. Y nos acompañamos en estos procesos de reconocernos, de identificarnos en aquello que nos podemos identificar con todo el mundo. Quiero agradecer a la producción de Pícale Media por esta gran producción y a JA Studio por facilitarnos este magnífico espacio en donde cada vez hacemos más magia. Pero también quiero darle la bienvenida a Luis Miguel. Gracias por estar aquí. Gracias por Muchos de invitarme. ustedes que ya nos siguen en las redes sabrán que trabajamos mucho juntos. Él viene de Ice Drive, esta gran creación que ya nos platicará, en donde hacemos la inmersión en hielos, pero más que eso es una experiencia de reconexión también. Y eso me ha traído a esta conexión magnífica con él, en donde desde que lo conozco, eso es lo que nos ha unido, el regresar siempre a nosotros a través de diferentes prácticas, en este caso los hielos. Y hoy vamos a hablar de soltar el control. Algo que sabemos que no es tan fácil, ¿verdad? Nos cuesta mucho porque, mucho trabajo. Bueno, yo he estado trabajando en estos días, por ejemplo, mucho el tema de soltar para también dejar entrar el fracaso. Si estamos dispuestos a recibir, tenemos que estar dispuestos a recibir todo, incluso la idea de que algo no vaya a funcionar de la forma que deseamos o queremos. Y eso cuesta mucho trabajo. Mucho. ¿No? Fíjate, ahorita pensando un poquito lo que podemos platicar, y hay ejemplos que son de repente muy claros, ¿no? En el que cómo tienes que soltar y dejar ir para poder recibir, ¿no? Sí. El ejemplo más claro es a lo mejor en tu casa con la ropa. O sea, Sí. A veces la ropa está completamente lleno y hasta que no sueltas esa ropa que tenías, muchas de esas cosas no te permites recibir, no te permites conocer cosas nuevas. Y son muchas cosas que realmente ya no necesitas. La gran mayoría de las veces. Y te aferras al recuerdo, ¿no? A la emoción. A la emoción, a lo que te hace siento que sentir. mucho, y con este tema nos aferramos a alguna emoción y es mucho más seguro, aunque sea una emoción que no siempre sea la más positiva, pero es algo seguro, es algo que controlo. Sí. Entonces, cuando tienes que soltar el control a esa emoción para ver qué viene, da mucho miedo. Sí. Da mucho miedo, da mucha angustia, porque no sabes lo que va a venir, ¿no? Entonces, Dice el dicho, no, más vale malo conocido que bueno por bueno conocer, porque no sabes cómo va a ser. 100%. La incertidumbre es lo que más pesa y por eso nos cuesta tanto trabajo soltar. 100%. Pero bueno, vámonos un poquito atrás antes de adentrarnos en este tema y quisiera que nos platicaras. ¿Quién es Luis Miguel? Fíjate que Luis Miguel es una persona que ha recorrido un camino bastante interesante. Hoy un apasionado del mundo del breathwork, de la respiración, de los hielos, pero en el fondo es porque lo que me ha gustado es incomodarme, salir de esa zona de confort y a través de esas prácticas, buscando esas prácticas, he encontrado una forma de vida, una manera en la que hoy vivo, hoy respiro, hoy comparto con la gente, que es tratar de dar herramientas que yo conozco, que pongo en práctica, ponerlas para que más gente la puedan conocer, tratando de crear comunidad, ¿no? Tratando de hacer esto no solo para mí, sino para todos y que a la vez esas personas pues, logren dar y compartir esas herramientas. Ese es Luis Miguel, casado 17 años de casado, 18 años de casado, ya no sé, 3 hijos y viviendo la vida de mis sueños, viviendo hoy la vida de mis sueños. Y eso de construir la vida de tus sueños tiene mucho que ver con soltar el control de muchas cosas. Muchísimas. Nosotros, tú y yo bromeamos mucho. A ver, Sí. Luis Miguel es súper molón. Y a mí nada más me alborotas así tantito y yo también. Entonces, la realidad es que bromeamos mucho de lo que nos cuesta, ¿no? Antes de empezar este episodio es lo que nos cuesta soltar el control. Pero la realidad es que en conciencia, ¿no? En poder ver lo que se necesita hacer para construir la vida de tus sueños, has tenido que soltar un montón. Muchísimo. Fíjate, empezando por el concepto
de lo que es ser exitoso. Hoy la sociedad te dice que para ser exitoso como hombre te tienes que dedicar a ciertas cosas y hasta físicamente te tienes que ver de cierta manera y vestir de cierta manera y hacer ciertas cosas. Y ahora eres el hippie descalzo. Y creces con eso, Entonces, soltar nada más el tema de cómo me gusta vestirme. Hoy vengo muy formal. Bastante. Pero la realidad le es que echó ganas. le eché muchas ganas. Pero la realidad es que el 90% del día paso en chanclas, en shorts, en playera, al sol, libre. Y me costó muchísimo trabajo entender que eso es lo que me hacía, que me ponía contento, que me daba tranquilidad. Eso es soltar muchísimo el control de lo que se espera de nosotros, de lo que tú te vas creando, de la imagen que tú a lo mejor desde chico te vas creando de cómo te veías a los 40 años como empresario exitoso. Tú te creaste una imagen, el mundo te ayudó a crear esa imagen y de repente te das cuenta que esa imagen no es lo que quieres, ¿no? Entonces empiezas a trabajar en lo que quieres y soltar es durísimo. Es durísimo porque, lo platicamos, es tu seguridad, es la manera que has entendido, que has trabajado, que te has visto, pero soltando el control siempre aparece la magia. Y sí, nos encanta molestarnos y me encanta, aparte de esta relación que tenemos espectacular, donde podemos tratar temas súper profundos, súper no interesantes, pero siempre sonriendo, siempre sin tanta pesadez, sin tanta... ¿no? Tan complicado a veces. Y creo que a eso nos lleva el soltar también, porque entre más sueltas, más auténtico te vuelves. Sí. Y desde esa autenticidad te empiezas a relacionar en entornos distintos que te llevan a personas distintas, donde sí te permites ser quien quieres ser, te permites expresar lo que realmente estás sintiendo en tu interior, lo que te angustia, lo que te quita el sueño, lo que te duele, lo que te entristece, pero también aprender a verlo como desde esta picardía y desde, ¿no? O sea, como... Creo que es también una parte de personalidad, ¿eh? O sea, creo que yo siempre he sido bromista, siempre este mundo tan serio a mí no se me da, ¿no? Me siento incómodo en este mundo de repente tan serio, inclusive en el trabajo tradicional. Siempre he sido muy bromista, juego fútbol y eso. Entonces, este camino también lo he encontrado así, en esa esencia que soy. Sí. Pero lo que me he permitido es, sin estar pensando que cada comentario qué va a generar en la otra persona, compartes desde el gusto y ahí sueltas el control de lo que la gente va a decir, de lo que la gente va a opinar, porque al final si no vas en contra de ti, en mucho de todo este tipo de cosas, el no soltar el control es ir en contra de ti, es ir en contra de tu esencia. Y eso acaba pesando después en el día, ¿no? O sea, porque si vas en contra de lo que tú eres, quién eres, en la manera como te mueves o como te gustaría... El vacío te llega. Te empiezas a hacer chiquito y entonces no logras soltar no hay manera de soltar el control porque siempre tienes que estar aparentando o pensando en cómo te tienes que mover. Y no hay nada más apretado y más limitante que seguir con ese pensamiento y con esa manera de moverte que no es tuya, ¿no? Oye, yo sé y entiendo, porque te conozco, pero hay que platicar un poco de ese tema, y también me ha pasado a mí, y seguramente a muchos de los que nos ven o nos escuchan les ha pasado, en donde inevitablemente crecimos queriendo controlar todo, ¿no? En dónde queremos encajar, cómo queremos encajar, nuestra apariencia y todo esto que me platicas. ¿Cuál fue, que tú recuerdes, ese primer momento, esa primera instancia en donde te diste cuenta que la forma en la que te estabas habitando ya no funcionaba y tocaba soltar? Que a lo mejor no lo hiciste del todo, pero fue como, bueno, esto tiene que cambiar. Madres. No sé. O sea, ¿cuál fue el primer momento que empecé a soltar? Pues tal vez... A ver, mucho yo creo que de chico, desde el tema de los papás, de la expectativa que tienen los papás, ¿no? Yo creo que a lo mejor mi primer gran soltar es la expectativa que tenía mi papá de que yo fuera jugador de fútbol profesional. Estaba metido en el tema del fútbol y que le tuve que decir, o sea, no me gusta, yo me regreso a estudiar, ¿no? Entonces fue como, ¿qué? Entonces... El haber generado, pues a tus papás también generan, o sea, tienes que soltar el control hasta de las expectativas que tienen tus papás de ti, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el primer momento donde sí dije, ¿no? Fue un encontronazo muy duro a soltar el control porque realmente toda mi infancia había crecido
que yo lo único que quería hacer era ser futbolista, ¿no? Y no me había planteado otra cosa que no fuera ser futbolista. Entonces está todo raro, ¿no? Sí. Entonces cuando le dices no quiero, que te das cuenta que no quiero y tienes que soltar el control y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Es súper fuerte. Pero la realidad, mis cambios más fuertes fue cuando empecé a compartir esto que hoy hago, ¿no? Esa parte, tuve que soltar muchísimo control sobre quién era Luis Miguel, qué hacía Luis Miguel, qué compartía Luis Miguel, qué imagen tenía de Luis Miguel, ¿no? ¿No? Porque siempre vienes de un mundo de México súper estructurado, con expectativas muy claras. Y tu imagen hoy contra la que era desde que empezaste a iStrive ha cambiado un montón. 100%. Y mi libertad también ha crecido en ese mismo cambio brutal, ¿no? Porque al final te das cuenta que si no sueltas, no te vas a permitir ser libre. Y creo que una de las cosas más maravillosas es poderte sentir libre, poderte sentir tú. Y bueno, seguimos en búsqueda de, ¿no? O sea, no es un trabajo acabado ni cercano, ¿no? Pero, no, y justamente hablando de eso, ¿cuáles serían para ti los momentos donde ya más te cachas en conciencia, no pudiendo soltar el control? ¿Qué es lo que más te cuesta a ti? Eventos. Hacer los eventos, en esa parte también de querer compartir la perfección, o sea, la perfección de un evento, o sea... A ver, describe un evento iStrive, como para que entiendan qué es lo que te estresa. Un evento iStrive, más o menos arrancamos a las 8 de la mañana. En el evento arrancamos, la gente tiene que llegar a una hora específica. Entonces, cuando la gente no empieza a llegar a la hora específica, ya me empiezo a poner nervioso, porque todo tiene que cuadrar dentro del tiempo. Ya una vez que arrancas el evento, empiezas con una parte de una plática, después das ejemplos, haces un breathwork. Después del breathwork viene la parte de la explicación del tema de hielos, hacemos los hielos y terminas. Pero para que eso pase, para que todo eso funcione, si va a arrancar a las 8 de la mañana, yo tengo que estar a las 6 de la mañana ya preparado. Claro. El hielo tiene que llegar antes, pero el hielo no depende de mí, depende de un proveedor. Y el proveedor no nomás me reparte a mí, le reparte a mucha gente. Y hay muchos temas que pueden pasar en el proceso. Depende es que salga el agua, porque parece que siempre hay agua, pero de repente la presión dice, hoy no hay agua. Dependes de que la comida que a lo mejor subcontratas te llegue adecuadamente, que un día antes que hayas ido a comprar las cosas esté completo, que cuando esté el evento el café se esté preparando, que se esté preparando el té, que se estén preparando todas las cosas, que para cuando la gente salga ya esté todo listo, que el hielo esté picado, que, o sea, al final todo esto a mí mientras me gusta, tú estás frente a la gente, entonces bien, muchas cosas no dependen de ti. No dependen de ti, tienen que estar pasando, entonces tienes que dar las cosas adecuadas. Y la verdad es que yo me preparo mucho y trato de ir preparando mi idea de la música, ¿no? Para mí la música en los eventos es fundamental, entonces yo trabajo muchísimo en que la música funcione, pero de repente pasa que pues, el Bluetooth no jala con las bocinas, de repente entran llamadas, según tú le habías puesto modo avión y no, entonces pasan muchas cosas que te sacan de esa estabilidad, de esa zona de confort. Nos pasó en el último evento que hicimos, que nos ayudaste y participamos espectacular, un evento más grande que hemos logrado hacer, pues habíamos pedido 5 toneladas de hielo, 35 barras de hielo. Se pagaron, todo maravilloso, y 2 días antes del evento el proveedor no contestó. Ah, sí. No contestó. No contestó viernes, no contestó jueves, no contestó viernes. Y el evento era el sábado y tenemos que estar a las 7 de la mañana. Y creo que contestó media hora antes del evento. No contestó, apareció. Apareció. Entonces, ¿qué haces? Un evento chico, dices, bueno, pues corro, voy al Oxxo y compro 30 bolsas de hielo, 40, me voy a los Oxxos. ¿De dónde sacas en Tequisquiapan 5 toneladas de hielo? Sí, para 300 personas. Y la parte del main event era eso. Sí. ¿No? El tema de la música. Nosotros controlamos siempre el tema de la música. Yo lo tengo, yo puedo subir y bajar. Ese evento es confiar en que la música va a jalar, en que la gente va a venir. Bueno, eso me cuesta muchísimo. Te tocó a mí un día antes, eran las 2 de la mañana y yo seguía sin poder soltar y con un estrés y una angustia horrorosa. Ya estando ahí. Yo le decía, confía, ya sabes lo que va a pasar. Tú sabes de lo que eres capaz, ya está hecho el evento, confía. No puedo. Sí confío, pero me gusta ayudarle a la confianza. Me gusta darle indicaciones a la confianza. En esa parte, suelto mucho porque al final hay un punto donde ya no puedes hacer más. Okay. Tienes que confiar, tienes que soltar. Eso. Pero me cuesta un mundo. Ahora, estamos hablando de eventos específicos, ¿no? De situaciones en donde pasan en un momento, pero así es la vida. 100%. La vida es como un evento, es el magno evento en donde tú
quieres controlar todo. Lo que piensen de ti, lo que digan de ti, qué tan exitoso eres, que si el trabajo, cuánto te pagan, cuándo te pagan, a dónde vas, cómo te vistes, cómo hablas, lo que te dicen, cómo te lo dicen, tus amigos, tu familia, tu esposa, tu esposo, tu pareja, tus hijos. Todo lo queremos controlar. Es nuestro magno evento en donde realmente no podemos controlar nada. Más que la responsabilidad de uno mismo. Cómo eres tú, cómo te presentas tú, cómo te miras tú, cómo te sientes tú. Lo otro es confiar en la vida, confiar en el universo y en que las decisiones que estás tomando te van a llevar a donde deseas estar. Entonces, más bien, la única responsabilidad, el único control que podemos tener es sobre nosotros mismos. ¿Sabes qué? Sobre la toma de decisiones, creo que para mí la parte clave, y lo dices tal cual, es hacernos responsable, uno, de tus decisiones. Eso. Porque la gran mayoría de la gente, y así actuamos muchas veces, por más que estemos en esto y hemos trabajado, y en el tema del hielo, que ahorita platicaremos lo que significa soltar el control del hielo, pero la realidad es que nos cuesta un mundo, ¿no? Nos cuesta un mundo, y lo único que tenemos son nuestras decisiones. Y la gran mayoría de las veces actuamos en automático. Sí. En automático tú tienes una relación con una persona, entonces pues, lo que sigue es casarme. Pero muchas veces, y conozco mucha gente que ni siquiera se cuestiona si se quería casar. Sí. Y estás casado y luego pues lo que sigue es tener hijos. Y mucha gente no se cuestiona si quiere tener hijos, si quiere ser papá, si cómo lo van a hacer, porque las cosas se siguen, y es el automático de muchísimas cosas, el automático de lo que crecí, con las amistades que crecí y de lo que tengo que trabajar. Entonces, lo único que yo siempre digo es, toma decisiones. Pueden ser decisiones buenas o malas, pero eso no lo vas a saber hasta que pase el tiempo. En el momento que tomas la decisión, la tomas con la información y con las herramientas que tienes. Por eso no hay buenas ni malas decisiones. Hay decisiones que creo que hubiera podido ser mejor o decisiones que salieron bien. Pero toma decisiones, porque de esa manera puedes, con cierto control sobre la decisión, soltar y estar tranquilo. Muchas veces nos pesa y queremos controlar cuando estamos en medio de situaciones que nosotros no decidimos, y entonces queremos, en esa decisión, en ese tema del coche que voy manejando por un lado, de repente me fui y ahora de repente yo no estoy manejando, pero yo quiero agarrar el volante, ya va para allá. Entonces hay que tomar las decisiones, hay que ser consciente de las decisiones que tomamos, y eso te va a ayudar mucho a soltar el control sobre las cosas que pasen, ¿no? Porque también, y platicamos muchísimo en esta parte de qué tanto es de la magia de suelta, ¿no? Ya el universo creó, no, o sea sí, pero no. A él le cuesta mucho trabajo. No es que me cueste, porque creo mucho y estoy convencido, sí. pero hay que hacer ciertas cosas. No puedes tampoco voltearte y soltar todo y yo suelto mi control a la vida, al universo, porque al final, si no tomas decisiones, al final vas a decir, hijo, es que hubiera podido hacer, porque tener la información. Entonces, si tú tomas una decisión, yo creo que sí, tú le vas a ayudar al universo, tú le vas a ayudar a las circunstancias a que te lleven hacia ese camino, pero tienes que tienes que cuestionar y plantear. Mi terapeuta siempre me dice, siempre, la mejor decisión es la decisión más informada, ¿no? Y es justo lo que estás diciendo. Antes de decidir cualquier cosa, date el tiempo de informarte. Esto, no, por ejemplo, una relación, ¿no? Vas a terminar una relación o no sabes si salir de esa relación. Bueno, ¿qué me da? ¿Qué me suma? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué quiero? O sea, infórmate, pregunta, platica, comunicación asertiva y cuestiónate, hazte las preguntas difíciles. Las preguntas difíciles. ¿No? Y sin miedo. En ese silencio, yo creo que muchas veces, y creo que el mundo, y lo platicamos mucho, lo que nos lleva hoy en día todo este tema es a tratar de evadir la emoción, no sentir, ¿no? Es no conectar, no sentir, las redes sociales, todo este tema es, siento algo, mira, me distraigo con una red social, listo, se acaba. O sea, ya no siento esa angustia, ya no siento esa preocupación. El cuerpo de todas maneras lo va a venir. Entonces, en esos momentos pequeños momentos de silencio que tengas, cuestiónate, nadie te va a juzgar. O sea, no hay nadie afuera. El tema es que los que más duro nos juzgamos somos nosotros. Hazlo con cariño, hazlo con amor, pero no está mal cuestionarte, no está mal, porque si no, no va a haber manera de soltar. Porque si nada más pasamos, no hay manera de soltar nada, no hay manera de soltar el control, no hay manera de soltar miedos, no hay manera de soltar... Pues es que no te estás viendo tú, estás viendo allá afuera. El permitirte querer a una persona, querer una relación, querer un negocio, o sea, si no sueltas el control, las cosas no van a pasar. No hay manera de que se cree esa magia. Hace poquito estaba en una ceremonia
y pues éramos gente cercana. Yo estaba guiando la ceremonia y era parte de decir como esto que quieres regalar como una virtud o como un deseo. Y una de ellas decía, es que ya, que acabe esta mala racha. Y las que estábamos de este lado fue como, a ver, no, no, a ver, espera, o sea, sí, tu deseo de que acabe la mala racha está bien, pero ¿desde qué lugar te estás habitando? Claro. Para que la mala racha acabe, tienes que hacerte consciente de las decisiones que estás tomando que te están llevando a esa mala racha, ¿no? A lo mejor no estás, ¿no?, siendo tan consciente del lugar que estás habitando con la pareja, con las relaciones. Entonces, las decisiones, estás como en el berrinche, ¿no? El niño herido que hace el berrinche de ya no puedo. No, bueno, ok, está bien. Observa esa emoción, observa por qué te estás sintiendo de cierta forma y ve qué tan responsable te estás haciendo, qué tan adulto responsable estás siendo para tomar las decisiones que te alineen con la persona que quieres ser. Creo que le estás dando uno de los puntos claves a este tema y es tomar las decisiones que nos cuesta trabajo. Sí. La realidad es que muchas veces no las queremos tomar. No las queremos tomar por miedo, por angustia, por lo desconocido. Por apego, por lo que quieras, por mantener un tema social, por mantener... Hay mucha gente sabe que hay amigos que no hacen bien, que vas a veces obligado, que hoy hay reunión... O que simplemente ya no hacen match. No hacen match y decimos, o sea, en lugar de decirle, oye, no quiero ir, gracias. No, es que fíjate que viene mi tía, que viene no sé quién. Nada más dile que no. Y está bien a veces con esos amigos que a lo mejor en un momento te ayudaron a crecer muchísimo, también hoy ya no. O sea, y no es que los utilices, sino es que simplemente no caminan, pero hay que tomar las decisiones porque la gran mayoría de la gente le da mucho miedo a tomar esa decisión. Tomar esa decisión o de salirse de una relación, o entrar a una relación, o dejar un grupo de amigos, o un trabajo, o un estilo de vida. Tú sabes, yo me voy a vivir fuera en 2 meses. ¿Qué más soltar el control cuando aparte mejor nos está yendo a mi esposa y a mí aquí Es en nuestro mejor momento como pareja, como papás, como trabajo, como todo? Pero creo, ya nos vamos. Pero creo que, y tú sabes, uno de mis lemas, que es atrás de la comodidad está el crecimiento. O sea, si no te incomodas, no hay crecimiento. Punto, se acabó. No, o si, a ver, toda incomodidad te invita a moverte, pero la gente le da miedo moverse por no soltar el control. Pero es Entonces, eso. se quedan incómodos. Entonces, la idea es... No, pero hay muchas veces... Es muy suave porque es muy sutil esa diferencia. Porque aunque estás incómodo, pero conoces, estás estable en esa incomodidad. Yo ya sé que pues mi chamba, pues ya sé, pero pues gano mi dinero. Yo sé que mi relación, pero ahí está. Por eso, se quedan en la incomodidad. Sí, pero es muy cómoda. O nos quedamos. Es muy cómoda porque no te hace... No te hace trabajar, no te hace... A ver, estás aferrado a una aparente comodidad, pero ya lo que te está diciendo, ahí no, 100%. Esta pareja no te está haciendo crecer, estas amistades, trabajo, nada. No, o sea, hay muchas cosas que tú ya sabes, que vas sintiendo, a ver, no, esto como que no jala ya igual, ¿no? O sea, ya no, pero bueno, va a cambiar o va a mejorar y te quedas en esa incomodidad. La idea de la incomodidad es atravesarla, observarla, cuestionar porque está para moverte. Toda incomodidad te invita a moverte, pero no soltamos. Atrás de la comodidad está el crecimiento. Sí. O sea, nosotros nos vamos a España, vamos a soltar todo el control del mundo que te puedas imaginar, escuelas, dónde vivir. Aquí vives, generalmente aquí en México vives en casas, ahí vas a vivir en 100 metros cuadrados. Acá tienes 2 coches, tienes ayuda, tienes tu vida muy hecha, muy armada, y allá vas a llegar a ver qué pasa. Sí. Y al final, y lo platico mucho con Claudia, ¿cuál es el peor? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nos regresamos y ya está, pero hay que darnos la oportunidad a ver, a crecer, a soltar el control, a ver cómo van los niños en un espacio también chiquito, cómo estamos con nosotros como familia, de no tener a nadie, cómo soltar el control de las escuelas, cómo soltar el control de lo que va a ser el negocio allá, cómo soltar el control de lo que va a ser el trabajo de ella allá, la comida, las relaciones, la gente que vas a conocer. Hay que soltar. Y abrirte a lo nuevo, a lo que venga. Hay que soltar muchísimo. Sí. Y lo peor es que, el peor escenario es, ¿sabes qué? En 2 años no caminó. Vengo para atrás con una mochila llena de recuerdos, de experiencias, de cosas maravillosas que seguramente se van a vivir, de ejemplos para los hijos. Sí. Entonces,
yo sí creo que hay que soltar, hay que atreverse. ¿Y por qué crees que en general nos cuesta trabajo confiar? Miedo. 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 Son muchísimos miedos. Miedo a lo desconocido. Miedo, y yo sí le voy a poner el elemento que cuesta mucho trabajo, pero mucho tema de redes sociales. Hay una expectativa muy grande de cómo se tiene que ver nuestra vida en base a lo que nosotros vamos viendo en redes sociales. Entonces, las redes sociales te marcan cómo tendría que ser tu vida. Y todo lo que no se parece a eso es un fracaso. Sí. Entonces, moverte, pues a lo mejor te lleva a no cumplir con esa expectativa que da la red social, la imagen que quieres dar, la imagen que quieres proyectar, pero va en contra de ti, va en contra de ti. Entonces, y lo vemos muchísimo en los eventos, con el ejemplo claro de meterse al tema de hielos, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, ese miedo a, no, es que yo soy friolento, cabrón, sí, tú y el 99% de la población en México, o sea, yo le tengo miedo al frío. ¿Qué te ha hecho el frío? Y aquí siempre les digo, ¿qué te ha hecho el frío? O sea, siempre digo, ¿alguien ha estado a punto de hipotermia o ha tenido hipotermia? El 99 de las veces me dicen no. Cuando me dicen sí, digo, madre, en la madre. ¿Ahora qué le digo? ¿Ahora qué le digo? Está muy bien armado. Pero al final es eso. Creamos una idea donde a ciertas incomodidades que hemos tenido del frío, yo ya me creo una manera de pensar que a mí el frío me da miedo, a mí me va a hacer daño, a mí me va a pasar algo con el frío. Y luego a la gente durante 2 horas y media, 3, les vas dando la información, los vas preparando, los vas acompañando. Y lo único que tienes que hacer es darles el apoyo y la gente da el paso sola. Porque a nadie se le da la mano. La gente da el paso sola a meterse en una tina a 0 grados. Y logra estar bien 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos. Hay gente que la pasa un poco mejor, un poco la pasa peor, pero se logran dar cuenta que fueron capaces de enfrentar una situación muy fuerte, por lo menos mentalmente, de enfrentar un tema de una tina a 0 grados, del frío, de lo que me puede hacer, lo que me puede lastimar, y salen completamente empoderados. Ese es el ejemplo, por eso para mí es uno de los ejemplos más claros. El ejemplo del hielo se siente una valentía impresionante. Es brutal lo que te da el dar un paso a una situación desconocida, que yo me imagino que es dificilísima, que me angustia, que yo no soy capaz de lograr eso, yo no soy capaz de... O que tengo la creencia de que no era capaz. Exacto, porque tu enfrentamiento es yo no soy capaz, yo soy malo para el frío, yo siempre he sido friolenta, es que a mí me va a hacer daño, es que tengo miedo, es que... Me voy a enfermar. Y llegamos con una serie, y lo vemos, o sea, lo vemos con la cantidad, y tú que me ayudas mucho y que va a estar a cargo de esto, lo ves claramente la gente, el cómo llega con las caras de angustia, miedo, preocupación, y cómo salen, empoderadas, llenos de vida, llenos de energía, llenos de convencimiento. Ha habido experiencias que en una sola sesión ha cambiado vidas. Sí. Y no soy yo, no es el método, es la persona que tiene ganas de querer hacer algo diferente, pero utilizó esa entrada latina para agarrarse de esa fuerza y cambiar su vida, y cambiar muchas cosas de su vida. Que son esos 3 minutos, o bueno, 4, porque es el minuto afuera de decidir meterte, y los 3 adentro, como ejemplo de vida, ¿no? Estamos hablando solamente de los hielos como una experiencia, como un momento en el que el hielo y me voy a meter al frío y la gente, estás loca o estás loco, ¿no? O sea, ¿para qué vas, no? ¿Por qué te pones ese sufrimiento? Y así es la vida. Esos 4 minutos son el ejemplo perfecto de cómo la gente te va diciendo, no hagas esto otro. Ve este nuevo post, te va a caer mal. Sí, no, o en la vida en general, ¿no? O sea, tienes que quedarte en ese trabajo, tienes que ser la pareja perfecta, tienes que ser la madre perfecta, tienes que ser la hija perfecta, la amiga perfecta. No hagas esto, no digas esto, no te comportes de cierta forma. Pero luego, ese miedo de decir, no, sí, mi corazón, mi alma me dice que debo dar este paso a este nuevo trabajo, a esta nueva relación, a esta aventura de estar soltera, me doy la oportunidad. A ver de qué pasa. Te metes al hielo y es enfrentar la vida de tengo mucho miedo de lo que va a pasar, ¿no? Porque ya me metí, o ya solté, o ya avancé, ya terminé la relación, ya me divorcié, o ya cambié de grupos de amigas, o ya me fui al viaje que me quería ir yo solo, ¿no? Y entonces es este pequeño pánico, y luego te das cuenta que estás bien. Estás bien. Estás bien. Fíjate, y una de las cosas que aparte platicamos muchísimo en los eventos y que me encanta porque aparte es el tema central, es que en el hielo tienes que soltar el control. Total. O sea,
para mí es de los grandes entrenamientos. Cuando me platican, me preguntan mucho, oye, el hielo, ¿por qué haces hielo? ¿Por qué te metes tanto al hielo? O sea, ¿para qué lo haces? ¿No? Y siempre les digo, no es desde una parte física, de vez en cuando lo hago, pero para mí siempre es un tema del tema mental, de los beneficios mentales que da, pero sobre todo de recordarme que adentro yo no tengo el control. Porque es una cosa maravillosa. Cuando tú te metes a una tina de hielo, la gran mayoría de la gente en los primeros segundos quiere controlar con la mente o con el cuerpo el frío o la incomodidad que se siente. Y nunca le vas a ganar. Y no hay manera, porque en el hielo tenemos que soltar el control para permitir que el cuerpo haga el trabajo. No eres tú. Eres tú, pero no es tu ración. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Literalmente, es que lo platicamos cuando platicaste del nombre, te dije, es que no eres tú, soy yo, pero es el cuerpo, porque al final es el cuerpo sin que tú le des una instrucción. Es el cuerpo con sus mecanismos automáticos de evolución el que te va a ayudar a generar calor. Y lo único que tú puedes hacer es respirar y confiar. No hay más. Si tú quieres controlar, si tú quieres luchar, el hielo te va a sacar. Acabas de convencer a Tony. Tony ya va a ir al evento. Antes de empezar, Tony decía, yo no me vuelvo a meter al hielo. Ah, ya lo convenciste. Ya lo convencí, casi. Pero al final es que al final tienes que entender que tienes que confiar, que el cuerpo está hecho para poder enfrentar el frío. Sueltas el control, respiras, que al final mucho de todos estos procesos de soltar el control es respirar. Y al final, mucho hablamos de Ice Tribe, del tema del hielo, pero a mí la parte central, medular de todo esto es el breathwork, es respirar. Respiramos más de 20,000 veces al día. Si aprendemos a respirar, ganamos y tenemos el control sobre nuestra vida. Porque tú regulas tu cuerpo, tu mente, tu sistema nervioso, todo a través de la respiración. Entonces, el hielo es el ejemplo perfecto. Tú vas a algo desconocido, algo que te da miedo, tienes que entrar, soltar el control. Respiras y después a los 2 minutos que te digo, abre los ojos y te das cuenta que estás a una tina a 0 grados y que estás completamente cómodo en una situación completamente incómoda. Porque te digo que muevas las manos y te das cuenta que estás a 0 grados y te das cuenta que puedes estar. Por eso es tan profunda este tema de la respiración con el hielo, porque de verdad en una sesión puede cambiarte tu vida, porque te da el ejemplo perfecto de cómo tienes que soltar. Sí. Tienes que soltar pensamientos, porque si tú llegas con miedos, el pensamiento te va a sacar del hielo. Entonces, eso iba a decir justamente, es un perfecto ejemplo y lo hemos visto en muchas personas. Y por eso me gusta compararlo con la vida misma, ¿no? Esos 4 minutos con la vida. Si tú dejas que tu pensamiento te controle, bye. ¿No? Ya estás de, me salgo, ya no puedo. Y los ves así de, ya. Y se mueven. Y se mueven. Y el que decía el otro día así, yo puedo, yo lo controlo, yo quiero la experiencia completa. Es que esa no, o sea, la resistencia no es la experiencia completa. Nada. La resistencia, seguro el querer la controlar. Pasó fatal. La pasó fatal. Pero cuando sueltas, cuando de verdad confías y confías en cómo trabaja tu cuerpo, es igual allá afuera. Si tú permites que tu pensamiento te controle, ya valió. O sea, ya te tropezaste, ya tuviste miedo, ya dejaste que el pensamiento se apodere de ti. Cuando realmente solamente observas el pensamiento y lo sueltas, y es como... Lo respiras. A veces es muy angustiante, porque aparte suena muy fácil, o sea... Estamos aquí sentados, ¿no? Muy cómodos. Dices, suéltalo, respíralo y solo déjalo ir. Y la realidad es que cuando te enfrentas a esas situaciones, tú en el día a día, yo en el día a día, cuesta un mundo y nos da miedo y nos da angustia y nos da preocupación y nos seguimos enfrentando. Y por más que tenga mucha experiencia en hielos y en respirar y todo eso... Siempre cuesta. Hay días más difíciles que otros. Te vas enfrentando siempre a cosas nuevas. O sea, lo que a mí me costaba hace 2 años, obviamente no es lo mismo que me está costando ahora. Sí. Pero hay que hacer el trabajo, hay que informarse, hay que prepararse, hay que entrarle, hay que tomar la decisión, hay que respirarlo y a veces sale bien y a veces sale muy mal, Te asocias con gente que no camina, tienes decisiones de chamba que no funcionan, que te cuestan dinero, que te cuestan relaciones, y hay veces que solo dices, bueno, ok, lo que sigue es, con la información que ya tuve, ahora ¿cómo hubiera podido tomar esa decisión de mejor manera con lo que tenía? Ok, para la siguiente vez le pongo atención.
Pero es un gran entrenamiento. Es un gran entrenamiento y el hielo es una de estas herramientas que te enseñan a soltar el control. Pero hay muchas. Busca la que quieras, busca la que te acomode, pero trata de constantemente salir de esa zona de confort en cosas sencillas, en cosas que te cuesten. El año pasado lo platicamos, me fui a clase de barré, ¿no? No sé quién estaba más incómoda, si yo haciendo poses de baile o las señoras viéndome a un señor pasando vergüenzas. Pero está bien, porque dije, yo quiero el próximo año incomodarme. Y estuve divertidísimo y conocí cosas maravillosas y aprendí. A lo mejor no me clavé y no, o sea, no es algo que pudiera hacer. Pero date la oportunidad a experimentar. A lo mejor si tienes dudas en una relación, si tienes dudas en un negocio, no salgas aquí y digas, no, ya me convencieron, a la chingada todo. No, o sea, cuestiónate. Cuestiónate y empieza con cosas pequeñas. Empieza a ver qué se siente con esos pequeños miedos de vestirte de manera diferente. Como siempre has querido. Se te ocurre esa playera y que te encanta, pero, hijo, no, es que ¿qué van a decir con la playera que traigo? ¿Qué pasa un día? Sí. Y de repente te vas a sorprender que a lo mejor la gente, si lo portas con esa seguridad, la gente te va a decir, güey, qué padre playera. Y te vas a sorprender. Casi siempre te vas a sorprender para bien si estás seguro de lo que estás haciendo. Casi siempre. Y vas a vivir con el tema de siempre va a haber gente hater, siempre va a haber gente que no le parezca, va a haber gente que le reflejes. Cuando tú estás haciendo cambios, hay mucha gente que le reflejas y no lo quiere ver. El tema de no tomar alcohol. No tomamos por gusto, no tomamos no porque es una elección. Es una elección de vida. Entonces, cuando yo decidí no tomar y que la gente le decía no tomar, se ponen hasta agresivos. ¿Por qué no tomas? ¿Por qué? Toma. Es que yo contigo, con la gente. Hueva, no mames, con la gente que no tomo, con la gente que si no toma yo no hago negocios. Te platiqué, yo tuve una junta de negocio y que me dijo, yo con la gente que no toma no hago negocios. Le dije, gracias, me paré y me fui. No, espérame. ¿Es en serio? Le dije, pues me estás diciendo, no hay nada que platicar. Y muchas veces ya estamos convencidos, sabemos que nos cae fatal, lo queremos hacer, pero por el tema social no te das el permiso. No te das la oportunidad de no meterte una sustancia completamente tóxica para tu cuerpo, completamente mal. Empieza por días. A veces yo siempre le digo el tema de ser congruente, ¿no? Que qué difícil es ese tema de... No, mucha gente te dice es que hay que ser congruente en la vida. Y yo siempre les digo, hay dos vías. Bueno, aquí pecaremos un poquito de este tema, pero hay veces que en la manera de hablar y ser congruente, hay veces que hay que navegar. Yo no estoy tan de acuerdo, la vida de repente es muy jodida, está muy cabrona, está difícil. A veces hay que navegar y decir lo que la gente tiene que escuchar para poder navegar. Pero con quien tienes que ser congruente eres contigo, en ese silencio, en esa autenticidad, en esa manera de actuar. Entonces, si no quieres tomar, porque ya no quieres tomar, pero la presión está dura, sí puedes decir, oye, ¿qué crees? Llevo malísimo de la panza. O sea, sí puedes jugar un poco con eso al principio y poco a poco te vas a dar cuenta que vas a poder ser congruente hasta con lo que dices y con lo que haces. La verdad es que a mí lo que más me dio la libertad, por ejemplo, hablando del tema del alcohol, de ser la persona que no toma, por ejemplo, es la seguridad con la que yo lo habitaba. Sí. Si yo dudaba en no me van a aceptar por no tomar, o no me voy a divertir por no tomar, o ya no voy a encajar en los planes por no tomar, esa duda en ti, esa inseguridad de querer seguir encajando, hace que los demás digan, ya, hay una, ¿qué tiene? No. Cuando yo dije, mi decisión es no tomar, porque es mía, y no tengo por qué explicar por qué. Simplemente yo no quiero, y dije, es que no tomo, ya la gente ya es como, okay. A mí no me fue tan bien. No, sí, tenemos amigos muy intensos en la tomadita. Toma tiempo. No, pero a ver, toma tiempo. Sí. A ver, no digo que la primera, pero yo encontré que la forma en que comunicas, 100%. ¿no? Y no solamente... Que estás seguro, porque al final regresamos al tema donde tomaste una decisión informada, pero incluso convencida. Y cuando quería soltar el control, por ejemplo, de cambiar de carrera, ¿no? De dejar de ser maestra de toda la vida, mi profesión, para dedicarme al chamanismo, no es cierto. Era cómo lo comunicas, ¿no? O sea, si yo llegaba con la inseguridad de, bueno, es que me gustaría, es que siento, es que yo creo. Mi papá era de, ¿qué? No, o sea, ¿de qué hablas? Cuando yo estuve segura y dije, esto es lo que me hace ser feliz, lo que me expande, lo que le da sentido a mi vida,
esto me lo dio durante mucho tiempo, pero ya no, ya lo comunicas desde ahí, y es como, órale, va. Sí, no, sí. O sea, estás segura y es certera. Entonces, es sentir, una vez más, por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Y confiar, a ver, y los dos lo vivimos, los dos en tiempos muy parecidos soltamos nuestra carrera de vida, de chamba, de Godín, que le llamamos, o sea, de oficina, de una estructura, para dedicarnos a lo que nos encanta, ¿no? Y cuando tú vas en ese proceso un poquito antes que yo, te decía, puta, ¿cómo le haces? Sí, yo me acuerdo perfecto. Yo, adentro de la tina del hielo y tú, es que, pues los hijos, la familia y yo... Es que cuando sueltas se abren las puertas y tú no es tan fácil. Es que no es tan fácil porque al final tienes una casa, ya tienes responsabilidades y entonces tú tienes una seguridad con tu trabajo y de repente decir, ya no, gracias, ahora me voy a dedicar a meter a la gente a hielos y tienes toda ilusión y todo, pero tienes que confiar que se va a hacer y al final lo hemos platicado y si de repente en 2 años pues no caminó, tienes la opción. Vamos a estar con mucho más herramientas, con mucho más cosas y ya veremos qué hacemos, ¿no? O sea, pero al final lo hacemos convencidos, con información y dispuestos a soltar el control. O sea, al final sí tienes que tener un paso de fe. Porque si no lo sueltas, quisiera que habláramos un poco de esto. Cuando no sueltas el control, cuando quieres absorber todo, sí hay efectos en tu cuerpo. Cuando no te escuchas, cuando no escuchas tu cuerpo, tu alma, lo que realmente ya te está pidiendo, que sabes, pero tu mente te controla porque no estás soltando, hay efectos emocionales y físicos. Muchísimo. ¿Cómo los habitaste tú? ¿Qué es eso que tú podías sentir? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo no me decidía, que ya les he platicado un poco, cuando no me decidía a soltar mi carrera, mi profesión en la escuela siendo maestra, para solamente dedicarme a esto, mi cuerpo me lo empezó a mostrar con ataques de pánico, ansiedad, dolores en el pecho. Yo terminé el cardiólogo así de, me voy a morir. Y él sacó una lista, le tapó el título, así me acuerdo que nada más era una lista de palabras, y me decía, sientes tal, hiperventilas tal, te despiertas en la noche, y todo, check. Y mi papá estaba al lado, ¡lotería! Gritó, porque todo era paloma, hasta que gritó lotería. Entonces destapó la hojita y decía, ataques de ansiedad. Entonces, o sea, el nivel, ¿no? Entonces... me dice, tú estás perfecta, te acabo de checar, tu corazón está sano, lo que tienes son ataques de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti? ¿Cómo se mostró no soltar el control? O incluso puede seguir pasando, ¿no? Mira, a ver, lo tengo clarísimo, ataques de ansiedad brutal, ataques de pánico, ya llegó a vivir ataques de pánico, que es horroroso. Sí. Conflicto con el tema, a lo mejor en el tema de comer por mucha ansiedad, alejar a gente, perder relaciones por este tema, por este conflicto en el que estás, que no estás. Sí. Hay veces que quieres tener tanto control que cualquier persona que quiera mover un poco esas cosas la quieres alejar, quieres estar muy solo. Entonces, para mí fue eso. Mucho con síntomas de cuerpo, muchísimo con síntomas de cuerpo y sobrepensar. Yo creo que la parte, y creo que todos estos síntomas nacen a raíz de estar sobrepensando muchísimas decisiones y generalmente estamos creados y evolucionamos para pensar de manera fatalista, para sobrevivir. Entonces, cuando un pensamiento de miedo, angustia, preocupación, de movimiento se apodera en tu cabeza, generalmente te lleva a esa parte fatalista, todo lo malo que puede llegar a pasar. Por supuesto que puede pasar muchísimas cosas malas. Entonces, para mí de lo que más he aprendido en este tiempo tengo como un tema de 3 pasos que me ayuda cuando estoy en esos momentos. El primero es reconocer que hay una emoción. Hay una emoción que me está generando esto. Sí. Puede ser bueno, puede ser mala, porque también de repente da euforia. De repente haces un evento de 200 personas, el siguiente de 1000 y la madre, estás eufórico. Entonces, el primero es reconocer una emoción. Generalmente, por cómo estamos, hay una emoción con una connotación negativa. ¿Y qué es lo primero que hago? Trato de liberar la emoción a través de movimiento en el cuerpo. Puede ser brincando, soltando, ¿no? Moviéndome, haciendo grounding, ¿no? Respirando. Sí. Pero la tercera, que para mí es la parte clave de todo esto y con la que más he aprendido para poder lidiar y poder regresar lo más rápido hacia el camino de la decisión y de tener el control, o sea, estar en control sobre mi cuerpo, no estar completamente fuera de control, es
siempre acordarme que todos mis pensamientos, cuando está la emoción, no son míos. Cuando la emoción está a tope, los pensamientos que generan no son míos, son pensamientos de la emoción. Muchas veces tomas decisiones cuando estás ahí, tanto buenas como malas. O sea, tanto cuando estás eufórico, no, ya quiero hacer esto, no, ahorita, ¿a quién contratamos? Y vámonos a Acapulco. Vámonos a Acapulco, vámonos. O sea, y cuando estás deprimido, no, ya voy a tirar toda la chingada, voy a cortar la relación. Entonces, cuando estás en esos momentos de esa emoción, los pensamientos no son tuyos. Entonces, cuando tú nada más te repites, este pensamiento no es mío, este pensamiento no es mío, le das un poco más de tantito aire. Después, el cuarto paso es, ya que estoy tranquilo, ya que logré ver, es, a ver, identifica qué fue lo que votó. O sea, hay que hacer la chamba, porque si no, de nada sirve. O sea, si yo no hago la chamba, al final puedo entender que está la emoción, la identifico, la suelto, los pensamientos no son míos. Y ¿no? la última parte es qué fue lo que generó. Se queda y justamente te va a volver a este votar. fin de semana platicábamos con te va a volver mi a votar. hermanita Paola que decía, es que si no, o sea, si no haces la acción, se queda en el pensamiento, se queda en el, ay, sí, yo debería. Y la acción es, ¿qué fue lo que me detonó? ¿Qué fue lo que me generó esa emoción para llegar a este punto? Entonces empieza a trabajar qué fue lo que generó. Y generalmente, y muchas veces son situaciones de lucha que van muchas veces en contra de entre quiénes somos en esencia y de qué manera nos comportamos. Muchísimas veces las luchas más fuertes son en contra de nuestra esencia, porque sentimos que algo teníamos que hacer, sentíamos que algo no teníamos que hacer y lo hicimos por quedar bien, porque es lo que se tenía que hacer. Y entonces esas son nuestras luchas más fuertes, ¿no? Y justamente, bueno, ya íbamos un poco a cerrar este episodio donde te iba a preguntar, ¿qué le dirías? ¿Con qué te quedas tú después de tu experiencia? ¿Qué le dirías a la gente que no se anima a soltar el control o que está en este lugar de miedo, ¿no? Pero pues tú solito ya como que te explayaste muchísimo en estos 4 pasos, pero si pudieras dar un último consejo, ¿no? De lo que tú has aprendido en este tiempo y que seguimos aprendiendo, porque como bien bromeamos al principio, ¿no? Soltar es difícil, o sea, no siempre es tan fácil, porque pues tenemos anhelos, deseos. Aun cuando te haces caso, pues estás habitando ese lugar donde quieres que todo siga saliendo bien, ¿no? Pero, ¿qué les podrías dejar tú como para cerrar este tema? Fíjate que está bien difícil, o sea, porque no sabes que consejos no damos, lo único que hacemos es tratar es de compartir nuestra experiencia. Yo te diría que cierre los ojos y vive, o sea, vive, de verdad. Parece que muchas veces estamos y vivimos como si tuviéramos caballos, estamos viendo también cada detalle, cada cosa, hay veces que solo hay que navegar, ponerse en la ola, flotar y disfrutar. Y si una ola no salió bien, no pasa nada. O sea, al final tú estás en 43, tú eres una niña. Pero Sí, al final pensamos que la vida se nos va a acabar con una decisión, que ya no va a haber nada atrás de esa decisión. Sí, y no. Yo creo que no. Hay decisiones que también marcan la vida. Hay decisiones que a mí marcaron mi vida. Una decisión de no haber ido con papá el día que haber tenido y ese día se murió. Pero no pasó. Me arrastró muchísimos años. Pero aquí estoy. Sí. Vive, disfruta, toma las decisiones. De verdad, la vida es muy corta y muy larga. Es muy corta en cuanto a tiempo de vida, de universo, y es muy larga en cuanto a nosotros. O sea, piensa cuando eres niño, que vida, ¿no? muchísimo. Es aprovechar y poderte... O sea, date la oportunidad, por lo menos date la oportunidad. Date la oportunidad y si no, regresa al lugar donde estabas. Date la oportunidad, date una oportunidad, date 1, 2, 3 oportunidades. Y si no te gustó, date. Pero es increíble, lo platicaba con Claudia, mi esposa. Descubrí yo mi vocación a mis 40 años. Sí. Porque me di la oportunidad a hacer lo que me encanta. Exacto. A compartir lo que me encanta. Y que nunca es tarde, ¿no? O sea, nunca. Queremos controlar tantas cosas y al final el permitirnos solamente conectar con nosotros, con nuestra esencia y ser tú, es la mayor libertad que te va a dar a experimentarte en cosas que ni siquiera te imaginabas. No, ni cercano. Ni cercano, no te lo imaginabas. Permítete confiar, pero antes de confiar, porque sabemos que puede ser difícil, regresa a ti, ¿no? Cierra los ojos. Regresa Tenemos a ti, las respuestas, solo hay que confiar. Cerrar los ojos, respirar
confía en tu instinto, en tu intuición. Ahí están muchas respuestas. Exactamente, muchas gracias. Majito, Luis Miguel. gracias, Majito. Porque a la bruji. bruji. Pues porque no eres tú, soy yo. Pero sí, aunque suene contradictorio, también eres tú. Somos todos, nos acompañamos en este proceso. Esperamos que después de esta plática tan profunda y tan bonita con Luis Miguel, puedas llevarte y quedarte con algo que siembre una semilla para poder reconectar contigo y regresar a esa verdadera esencia y reconocer que los responsables somos nosotros, ¿no? Somos los que tenemos que vernos y sentirnos. Así que agradezco muchísimo a la producción de Pícale Media. Si quieres más información y más contenido, síguenos en Shibui Centro de Bienestar, en The Eye Stripe, ahí en Instagram. Y bueno, agradecemos también a JA Studio por abrirnos este espacio y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye.